Otra crítica dura se refiere al hecho de que es demasiado inclusiva o abarcativa la noción de morfismo, isomorfismo, por ejemplo. O sea, claro, porque lo que estamos diciendo acá es que una cosa representa a otra porque son isomórficas o porque tienen una correspondencia uno a uno. Claro, pero pensarlo así, entonces, puede llevar a conclusiones no deseadas, ¿no es cierto? En el sentido de que algo puede estar representando otra cosa incluso si nosotros no nos dimos cuenta o si todavía no ha sido utilizada, ¿no es cierto? Eh, es decir, da la impresión de que, de que algo representa otra cosa por otros factores, más que el simple hecho de que sean isomórficos entre ellos. Bueno, esa es la crítica que él pone aquí. Vuelve a citar el caso de la hormiga que hace el caminito en la arena, ¿no es cierto?, dibujando un rostro. eh, y bueno, pone un caso extremos aquí de la ciencia, en el sentido de que dice que habría que atribuirle a Hilbert eh, logros de representación que en realidad son otros los que se han dado cuenta. Es decir, en cierta forma lo que recupera acá es el hecho de que, digamos, algo representa otra cosa en cierta forma porque hay un agente, un científico, una científica que está intentando conocer, aprender y utiliza el elemento con ese objetivo. No es que algo represente otra cosa por el mero hecho de ser isomórfico. Bueno, eso es lo que está señalado aquí y que va a intentar recuperar en la definición de, como les digo yo, de más abajo. La siguiente observación, bueno, apunta a la idea de misrepresentation, porque, bueno, como él dice acá, esta primera definición de estructuralismo que vimos más arriba hace colapsar la noción de misrepresentation con no representation. Es decir, resulta muy difícil entender, de acuerdo con esta definición, qué podría ser una misrepresentation. ¿No es cierto? Porque, claro, como dice bien acá, el isomorfismo exige identidad de estructuras. Es decir, o son isomórficas o no lo son. Es decir, que en ese sentido o algo es una representación o no lo es. Es decir, es muy difícil entender qué significaría que es una misrepresentation, como es el caso de que existen misrepresentations, ¿no es cierto? Eh, bueno, finalmente otra crítica que pone aquí es que esta primera definición, que es la que más he utilizado, tiene un problema con con los target no existentes, es decir, targetless, la noción de targetless que habíamos visto, porque, claro, el estructuralismo presupone que el isomorfismo o los morfismos en general se establecen entre cosas que existen, ¿no es cierto?, entre una y otra. Sino es decir, si yo estoy estudiando algo como yo lo llamo en mis papers, una PPR, es decir, una porción problemática de realidad que no tengo ni idea de qué forma tiene, y es más, ni siquiera tengo idea clara de si existe o no ahí, por eso es un problema y lo estoy estudiando. Cuando yo modelo, si lo hago sobre la base de estructuralismo, estaría yo presuponiendo un morfismo con una ficción, ¿no? Y que después quizás no exista. Bueno, esto el estructuralismo no, digamos, tiene que andar haciendo malabarismos ahí para encajar las cosas. Este, y bueno, eso respecto del estructuralismo. Bueno, dice aquí, la mayor parte de estos problemas conducen, y bueno, lo mismo que pasó en respecto de similaridad, lo que llevó a similaridad 3, aquí pasa a estructuralismo 2, es decir, introducir agentes y razonamiento hipotético en la noción de representación. Es decir, un agente que, que eh, produce hipótesis, ¿no es cierto?, a partir del modelo. Entonces, con estos dos elementos surge esta definición, que es que un modelo representa su objetivo T si hay un agente que usa M para representar el target T, proponiendo hipótesis teóricas que especifican cierto tipo de isomorfismo entre la estructura de M y la estructura de T. Entonces, como pasó con similaridad,
esta definición naturalmente va a capturar direccionalidad, esta definición va a evitar reflexividad, decir que el modelo se representa a sí mismo, simetría, es decir, que hay un ida y un vuelta, es decir, se garantiza la direccionalidad, etc. Esta sería la definición apropiada, según ellos, en función de la primera, ¿no? Esto está muy bien analizado porque ven ustedes cómo frente a la primera propuesta, que esta vendría a ser la más tradicional, la de los primeros años del estructuralismo metateórico, y cómo frente a los problemas que se han ido presentando a lo largo de la investigación, gente que publica papers y libros diciendo no, esto está bien, esto está mal, cómo otros autores intentando salvar el estructuralismo proponen una segunda definición. Este es un poco el camino de la filosofía también. Muy bien. Y ahora veamos algunos detalles respecto de los problemas de la demarcación, estilo y qué pasa con la estructura objetivo de la representación. Bueno, recuerda aquí que la base de la noción de representación es el entendimiento de los modelos y aquello que representan como estructuras, que esto tiene a la base naturalmente la teoría de conjuntos. Es decir, que yo pienso, si ustedes quieren, el objetivo o el target como un conjunto de elementos que guarda una relación entre sí y yo la represento con este modelo M, ¿no? En cierta forma, el estructuralismo, bueno, se me ocurre a mí, está en contra de un presupuesto de indeterminación o de comportamientos azarosos, ¿no es cierto? Habría que ver cómo se puede pensar esto respecto de procesos estocásticos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es un tema que queda abierto, como todo lo que está planteado aquí, ¿no? Como verán ustedes, el artículo, por eso me interesaba discutirlo con ustedes, apunta más a los problemas abiertos que hay respecto de este tema. Y en filosofía tener problemas abiertos es una fiesta, ¿no? Porque a partir de ahí se pueden hacer tesis doctorales, discusiones, tomar posición. Eso es lo más interesante. Y el problema de la representación es, como les digo, ha vuelto ahora a la mesa del análisis y es necesario volver a verlo. Entonces, bueno, respecto de eso, apunta acá la cuestión del estilo y la accuracy o idoneidad, si ustedes quieren, con la cual un modelo representa, cómo se explica eso acá. Y bueno, los temas de estilo no traen mayor problema porque ¿a qué apuntan el problema del estilo? Bueno, los estilos de representación y acá se pueden identificar sin mayor problema con un estilo, por ejemplo, isomórfico, homomórfico, de isomorfismo parcial, ¿no es cierto? Cada uno sería un estilo diferente. ¿Y a qué se refieren esto? Bueno, son modos del morfismo, son modos matemáticos del morfismo. Por eso yo no tenía mayor interés de entrar en profundidad, porque tienen unas definiciones algebraicas y matemáticas profundas y complejas. Pero lo que presuponen cada uno es que entre el modelo y lo representado, el target system, hay una relación de uno a uno entre los elementos de uno y los elementos del otro que pueden ser pensados como un mapeo. Entonces, bueno, estos diferentes modos de estilo es si el mapeo es del dominio al codominio, si las funciones algebraicas en uno se corresponden con las del otro, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia entre el isomorfismo parcial. Esto es prácticamente el libro de Bueno, que se dedica a esto, y esto marcaría los diferentes estilos. Y así, en ese sentido, el problema del estilo estaría resuelto en el estructuralismo. Y claro, los estilos mórficos, digamos, conducen a la noción de accuracy, ¿no es cierto? La representación es accurate si el morfismo hipotético, presupuesto hipotético, se sostiene o funciona. Y no es, no es idóneo si no lo es, y listo. ¿No? Así se explica el tema sin mayores dificultades. Muy bien, a continuación, los autores realizan un análisis crítico del estructuralismo en general,
yo me voy a detener especialmente en este que está acá, para discutirlo con ustedes en la clase, que es el que me parece más remarcable, ¿no es cierto? Y en términos generales se refiere a que la presuposición de que un modelo, que sería una estructura matemática, guarda una relación de morfía, homomorfismo, isomorfismo con un objeto real, físico, ¿no es cierto? Esa presuposición es un poco difícil de explicar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber una correspondencia uno a uno entre una entidad que es casi abstracta y una entidad que es real, ¿no? Target Sister dice acá physical objects, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense que ustedes están pensando en una porción de la realidad de la biología o ¿no es cierto? Una planta, no sé, átomos, planetas, poblaciones, agentes económicos, compradores, vendedores, qué sé yo, cuando ustedes están eh, focalizando en un problema. Ese problema es un problema físico, ¿no es cierto? Entonces el isomorfismo es una relación que está presupuesta entre dos estructuras y afirma que una estructura conjuntivo, un conjunto teorético como estructura, es isomórfico con una parte del mundo real. Y esto es un error categorial, ¿no es cierto? Porque yo puedo pensar, por ejemplo, digamos, parecería más apropiado en un mapa. Si yo tengo un mapa en la mano de una ciudad, claro, son dos objetos materiales, ¿no es cierto? Incluso hasta en una representación en la pantalla, ¿no es cierto? Que es otro tipo de soporte, el soporte digital, yo tengo ahí como una representación material que se corresponde. Pero cuando hablamos de modelización matemática, según el estructuralismo, no es tan intuitivo el, la modelización según el estructuralismo. A veces son modelos matemáticos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Piensen ustedes en el caso que ya les mencioné de Lotka-Volterra, ¿no es cierto? Tenemos un par de ecuaciones diferenciales que son el modelo matemático y decimos que representan el intercambio entre presas y depredadores en el océano. Es decir, es un modelo matemático que se corresponde con entes reales. ¿Cómo explicar eso? Bueno, a mí me parece eso remarcable.